Hola, buenas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la NIT del ornitorrinco y para ello contamos como no, con la presencia de David Saiz. Hola, David. Hola. Hombre, quizá para hablar de este tema hubiera sido mejor coger a alguien del programa, pero bueno, como me tienes a mí más cerca, pues venga. Bueno, tú eres del programa. Sí, supongo se puede. Bueno, soy un oyente y casi colaborador. Estuve a punto de tener una sección, pero no pudo ser por razones varias. Pues menos mal que no tenías una sección porque casi dormías allí. Hombre, tanto como eso tampoco. Me hubiera gustado dormir ahí con alguna compañía, pero no voy a hacerlo. Bueno, te voy a contar cómo conocí la NIT del ornitorrinco, ¿vale? A ver. Fue por casualidad, así de claro. Y además, fue una casualidad muy tonta porque yo No, si nunca... estas cosas pasan siempre por casualidad. Ya, pero es que la casualidad esta es muy tonta porque aquel cuyo nombre no debe pronunciarse me veo en uno de los vídeos de recomendaciones, es su nombre, y al lado no sé qué de la NIT del ornitorrinco. Y yo a este tío, pues no le suelo hacer, no le hago caso, de hecho paso de él. Para Pero, los profanos se está refiriendo a aquel cuyo nombre no debe pronunciarse, que siempre habla de Anunnakis y de los más mierda y de Mariano Rajoy junto a otros palabras paródicos. Creo que aunque no hemos pronunciado su nombre, hemos dejado clara su identidad. No lo puede haber bueno, nadie. sí, no, se esconde ahí en Mondor, pero vale. Es la sombra esa de Sauron, sí, para que no haya más dudas, ¿no? Pero como tiene la mala costumbre de denunciar todos los vídeos en los que aparece su nombre, pues ya evitamos directamente decir su nombre, pues, por si se preguntan por qué no lo decimos. Entonces yo me veo en la NIT del ornitorrinco y claro, como no, a ver, por regla general yo pasaba de él como buen excremento de vaca, pasé de cualquier humano, pero me llamó la atención el nombre y más de una vez, tres veces, ha entrevistado a alguien que valía la pena escuchar. Y entré, y para mi sorpresa me encontré con un programa de radio muy bueno, pero muy bueno, y en el cual tú trabajabas. Yo no trabajaba. A ver, he sido oyente. Es que en realidad soy solamente oyente. Bueno, amigo también de los locutores y tal, amigo, porque alguno de ellos ya lo conocía, José Bel Cruz ya lo conocía de antes y tal, y bueno, y con los otros enseguida trabé amistad y tal. Ellos ya me conocían también a mí de haberme oído en otros programas anteriores, pero bueno, sí, un poco, bueno, una relación de cercanía. Sí, pues tío, si no llegas a tener la sección, poco te faltó, ¿eh? Más claro, porque te pasabas el día ahí. Pero bueno, ahora tú nos vas a contar la historia de la NIT del ornitorrinco porque quiero que todo el mundo sepa que este programa era buenísimo, porque con todo en contra, consiguió hacerse una cuota de audiencia en una antena que no tenía antena, porque ahora cuando la gente conozca va a flipar. Y bueno, también quiero que nos cuentes cómo llegaste tú a la NIT del ornitorrinco de oyente, a estar sentado al lado del micrófono, y lo que pasó después de que se fuera, porque tú has llegado a tener después de la NIT del ornitorrinco un programa que vamos a publicitar aquí en su momento, y que lo tienes parado, pero que se quiere seguir que se ejecute. Así que, por favor, señor David, ¿nos puede contar cómo nace? A ver, para contar un poco mi relación con el programa y esto, tengo que remontarme a programas anteriores. O sea, yo empiezo de oyente radiofónico con Sábanas con Chinchetas, que era el programa que hacía en Radio Hospitalet José Miguel Cruz. Este programa se ha convertido con el paso del tiempo en leyenda. Era un programa pues muy fresco, muy abierto, muy peculiar. Bueno, hay vídeos por YouTube sobre este programa, hay un canal de YouTube con audios y secciones de este programa que tenía un humor muy atrevido, muy osado y tal, y tiene su propia página. Bueno, pues el programa llegó un día que terminó y un tiempo después, años después, en el 2006 o así, empezó otro programa que se llamaba No Sonoras, que lo presentaba uno de los que colaboraba en Sábanas con Chinchetas, con José Miguel, que era Jaime García. Entonces yo me enganché a ese programa. Ese programa fue el que hice la sección de Apocalipsia que te pasé el otro día, los cortes.
Y, Muy, muy buenas. De hecho, si quieres decir el enlace para que la gente lo vea, por favor, publicítalo. bueno, es en iVoox, pues supongo que poniendo Apocalipsia con Y en la primera I, es Apocalipsia, pues encontrarán fácilmente el podcast en iVoox. Y este programa también terminó y fue sustituido. Bueno, no terminó el programa. En realidad lo que acabó fueron los contratos de los presentadores. Entonces fueron sustituidos por otros. Pero yo, bueno, pues me quedé un poco desanimado y no sentía la motivación de seguir oyendo el programa después del cambio de locutores. Entonces, el programa de estos nuevos locutores, pues estos nuevos locutores a su vez acabaron este programa y empezaron otro llamado La Nit del Ornitorrinc. Los locutores que habían sustituido a Jaume García, Jaume Aparicio y Francisco Jaume Franco, perdón, siempre, como vea esto me mata. Jaume Franco, Jaume Aparicio y... No, que me estoy liando. A ver, Jordi Franco. No, me va a matar. Cuando vea esto me va a asesinar. Jordi Franco, Jaume Aparicio y Jaume García. Las 3 Jotas, porque los 3 empiezan por J. Parece una sociedad secreta, fíjate. Tenían incluso una sección que se llamaba el Club Bilderberg. Ojo. Tiene una sección de coña marinera. Pero, bueno, pues el No Sonoras se traspasó a otros locutores que eran Carlos Garde y Marc Casanovas. Y entre los seccionistas tenían a José Miguel Cruz. Bueno, el No Sonoras, por aquellas historias de la vida, acabó. Y entonces Carlos Garde empezó La Nit del Ornitorrinc con José Miguel Cruz de compañero y un par de colaboradores más, un becario que era una especie de delincuente, de desecho social, que se llamaba Adriancito, le llamaban todos, para no molestarle porque era peligroso, te podía sacar la navaja y podía hacerte daño. Y Ana Magallón, que era una chica muy baja que leía los Facebook y la acosaban sexualmente todos. Y con ellos... Con ellos 4 empezó La Nit del Ornitorrinc, un programa del que yo me enteré tarde de su existencia, porque es que en aquellos yo tengo a veces altibajos emocionales y a veces me entra la depre y paso de escuchar la radio y de ver la tele y de todo, pero resulta que un día descubrí en internet a Luis Carlos Campos y la primera impresión fue muy dura, como es habitual. Ahora ya no, ahora ya me da lo mismo, ya me sé todo lo que dice, ya sale diciendo cualquier chorrada y ya paso, porque ya dice siempre lo mismo, pero la primera vez que lo ves, pues impacta y dice, pero esto es una broma, esto es humor, este tío habla en serio, ¿o qué le pasa? O es que, y ves los comentarios de su blog de la gente diciendo, sí, adelante, Luis Carlos, diciendo verdades como puños, y tú te entra una sensación como de autismo, pero ¿qué pasa? ¿Se ha vuelto todo el mundo gilipollas? ¿Qué es esto? Y resulta que, como me parecía algo tan impresionante la existencia de este individuo, empecé a seguirle por aquí y por allá, y eso me llevó a descubrir que un día había participado en La Nit del Ornitorrinc con José Miguel Cruz, el locutor del programa que yo oía. Y dije, coño, y me bajé la sección en la que salían los dos discutiendo amargamente, agriamente, por un tema relacionado con la teoría de la evolución, que Luis Carlos Campos decía que los Anunnaki nos crearon, ¿cómo te va a creer el cuento de la evolución? Y José Miguel Cruz intentando dar argumentos sensatos, pero Luis Carlos Campos no paraba de hablar, y ya se sabe lo que pasa con la lámpara de la inteligencia que es apagada por las ráfagas de viento de la irracionalidad y todo eso. Por cierto, después de este audio, claro, Luis Carlos Campos lo colgó en su blog y leí los comentarios de un montón de fans de Luis Carlos Campos agrediendo verbalmente a José Miguel Cruz, cosa que me dio bastante rabia, porque es alguien que le tengo una cierta estima y una cierta nostalgia, porque en mi adolescencia yo escuchaba su programa y le tengo un cierto aprecio. Pero
esto pasó en un verano, en el verano de 2012, y después del verano volvieron. Y entonces empecé a escuchar el programa. Y empecé a llamar. Y me recibieron como si yo fuera una especie de leyenda urbana, porque es que, como a veces he participado en programas de radio nocturnos y tal, pues he cogido una ligera fama. Y no sé, estos chicos son algo impresionables y enseguida se impresionan por cualquier cosa. Y yo me convertí, además, llamaba sobre todo las noches de misterio. Recordemos que no he explicado aún de qué va la nit del ornitorrinco para aquellos que no lo conozcan, porque siempre puede haber algún gilipuertas que no lo conozcan. Era un programa básicamente de humor, o sea, ponían un tema de actualidad, lo que ha pasado, alguna noticia o lo que sea, y la gente llamaba y explicaba anécdotas y cosas y opiniones personales. Aunque era de humor, eso no quiere decir que a veces no hablaran en serio, cuando tocaban temas serios, yo qué sé, temas tipo de política o de sociedad. Y entonces, pero había mucha coña, mucha guasa, y una noche de la semana, los martes, la dedicaban al misterio. Esa era la noche estrella del programa. Y era la noche en donde tenía sección Miguel Celades, que en la sección de Miguel Celades fue donde apareció por primera vez Luis Carlos, y sección tenían varios misteriólogos. En la siguiente temporada le adjudicaron una sección a Luis Carlos Campos, porque había sido tan espectacular. Y bueno, José Miguel en el Sábanas ya había hecho esto de darle secciones a individuos peculiares, como Luis Toledo. No sé si sabes quién es Luis Toledo. Luis Toledo era un individuo que decía que Michael Jackson le había plagiado el Thriller. No tengo el gusto de conocerle, pero por lo que acabas de decir me gustaría verlo. Porque tiene bueno, ha aparecido de extra en películas de Torrente. Y afirma además que tiene una piedra de Marte, que él escribió a la NASA diciendo que en Marte hay vida y que los de la NASA no le hicieron caso porque saben, porque está la conspiración ahí y todo eso. Es un hombre muy, muy curioso, sí. Entonces, siguiendo la tradición, José Miguel, que vio en los Carlos Campos una especie de diamante en bruto, dijo: este tío tiene que venir al programa, por Dios, esto tiene que venir al programa, un tío que dice estas cosas así. Entonces cambió su actitud, la actitud de discutirle, porque es que además si se ponían a discutir las secciones durarían horas, tenían que ir al grano. La cambia por la actitud de sumisión total: Luis Carlos, eres un gran Dios, no sé qué, y el otro igual, y bueno. Y yo llamaba después de la sección de Luis Carlos para hacer la crítica y para ponerla a parir. Que no siempre lo hacía bien, he de decirlo, porque es que cuando llevaba ya varias, ya los argumentos eran repetitivos. Porque claro, todo el rato diciendo: es que este tío dice chorradas, pero llega un momento que todo el mundo lo sabe. Y lo que es peor, los que se lo creen no lo saben y encima te ganas enemigos. Pero bueno, que esto es más o menos el origen del programa y cómo me vinculé yo a él. Y decir que en la temporada, bueno, cuando llegó en 2013 las vacaciones de verano, no había una especie de miedo a que no se podría renovar. Pero al final es que en 2013 al final se renovó, pero lo que ocurrió fue que el grupo COPE compró la cadena ABC.radio. ABC.radio era lo que antes era Onda Rambla, era la emisora del Luis del Olmo. Incluso hay en los primeros programas de la nit del ornitorrinco se puede oír una cuña de Luis del Olmo diciendo: la noche del ornitorrinco, me dan ganas de levantarme muy temprano o irme a dormir muy tarde. Promociones. Qué bueno, que Luis del Olmo estaba buena cuña. Sí, sí. Bueno, era el jefecillo de la radio. Pero claro, luego esta emisora, ABC.radio, fue absorbida por el grupo COPE. Y bueno, que no se sabía qué iba a pasar, no se sabía qué iba a pasar, si iba a acabar el programa o qué. Lo cierto es que de entrada, al ser absorbida por el grupo COPE, eso implica que tengamos cuidado con los temas que hablamos. Ciertas bromitas ya no las podemos hacer.
Ya no podemos sacaban unos personajes que eran los tetes, que eran dos hermanos homosexuales y depravados que hacían películas porno. Y bueno, los chistes tuvieron que ser suavizados un poco con estos dos personajes. Porque antes de ser absorbidos por la COPE, había momentos en el programa en el que casi parecía un ponte a prueba. Un programa de estos, Ponte a Prueba era el programa que presentaba la Daniela Blume, era un programa así muy sexual, muy obsceno. Pues a veces, yo recuerdo una noche, tengo que encontrar esa llamada, ese podcast, una noche en la que incluso llamé para intentar masturbarme en directo. No lo conseguí, por cierto, pero lo intenté. Es que no, dejé muy mal el pabellón español. Entonces, se decía que el programa iba a desaparecer porque había comprado la COPE, la cadena, y iba a reestructurar toda la programación y todo y demás. De hecho, lo que iban a hacer era cerrar la radio. ABC.radio iba a acabar como emisora. Pero al final lograron hacer una triquiñuela, que ahora sería un poco larga de comentar, una triquiñuela con el contrato y con el horario de las horas en catalán y tal, para conseguir seguir emitiendo, ya no en ABC.radio, sino en COPE Catalunya y Andorra. Una emisora que crearon que era como una especie de COPE B. O sea, de COPE Catalunya B. COPE tiene la versión COPE Catalunya y luego crearon esta COPE Catalunya y Andorra, que era como una COPE Catalunya que se oía solamente en algunas partes de Cataluña. Se emitía desde Barcelona, el estudio estaba en Barcelona, pero no se oía en Barcelona, fíjate. Se oía solo en Girona, me parece que en Tarragona y en poblaciones así aledañas. O sea, perdían parte de la audiencia. Intentaron solucionarlo creando un stream, un stream que se lo tuvieron que montar ellos. No se lo daba ni la radio, la radio les daba un triste stream para emitir por online. Pues tuvieron que recurrir pues ellos a un servicio de stream gratuito porque tampoco tenían presupuesto para... y el programa se convirtió, en la mayor audiencia la captaban a través del online, claro. El online, que al principio era un infierno online, porque no se aclaraban y transmitía con muy mala calidad y había unos cortes y demás, y una pesadilla, pero al final, pues lograron solventar los problemas técnicos y el online ya se oía mejor, aunque luego estaban los que no se enteraban del online. Oye, ¿dónde se emite el online? ¿Cómo se emite? Y tenía que estar contándolo 1000 veces. Encima estaban los que les echaban la culpa a ellos, diciendo, cabrones, ¿por qué no volvéis a FM? Uy, es que somos unos mandados. Somos unos mandados. Pero siempre hay gente que no entiende estas cosas, aunque se las expliques. Es como si les hablaras en escocés, en gaélico. Y pues esto es lo que tenían en contra. Además, en principio, ellos vuelven con la convicción de que no van a durar mucho, porque se supone que esto era una solución provisional hasta que el Consejo Audiovisual de Cataluña se pronunciara sobre la suerte de esas frecuencias. Y ellos pensaban que era una cosa de 3 meses. O sea, de 3 meses no pasaba. Pero ya se sabe que las cosas de Palacio van despacio y la burocracia en este país es como es. Y con la tontería iba pasando el tiempo y venían que no pasaba nada, pues seguimos. Y seguían. Y subieron 3 años más. O sea, antes de entrar en la COPE fueron 2 años. Y luego en Marca COPE 3 años más, unos 5 años en total. O sea que con lo tonto, 3 años en el aire de lo que se suponía que era provisional. Sí. En una frecuencia que se escuchaba en Girona, ¿puede ser? ¿O Lleida? ¿Era Lleida o Girona? Lleida no sé si se escuchaba, en Girona sí, y me parece que en Tarragona, pero no estoy seguro ahora. Por eso te digo que era tan bueno que con todo en contra y con una zona de audiencia reducida, consiguieron mantenerse. ¿Sabes? Sí. No solo, de hecho,
casi doblaron, porque con el online llegaban a más gente, claro. Y entonces, claro, llegaban sobre todo a Latinoamérica. Algún día sería digno de analizar la afición que hay en los países americanos latinos por el tema misterioso, porque hay una afición ahí y claro, ahí les encantaba todo el tema del misterio y todo. Hombre, ahí cuyo nombre no puede pronunciarse, tiene un séquito de fans que flipas. Sí, muchos de esos séquitos de fans llegaron a la nit del ornitorrinco y empezaron a llamar gente de ahí como la señorita Grisel Santa, que incluso en su canal subió una entrevista a José Miguel Cruz no hace mucho en el momento en el que estamos grabando esto. Hay gente pues mucha gente que se incorporó. Se incorporó un oyente muy curioso que se llamaba Pedro, que era, a ver, ¿qué era el hombre? Creo que era bolivariano, boliviano, pero residía en Italia y tenía un acento que era una mezcla entre sudamericano, italiano, un acento muy, 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 muy suyo, muy único e intransferible. Una noche que llamó borracho, cogieron esos cortes y con eso se hicieron una cuña magnífica que salía él. Hola, me incorporo a la transmisión, soy Pedro, tenía ese acento raro. Estoy muy borracho. Veo que os lo paseabais bien en la Nit del Ornitorrinco. Era alucinante. Una cosa, porque claro, esto ya es el final de la Nit del Ornitorrinco. Estás 3 años ahí y cortan. Pero antes de ese corte, hay unas anécdotillas como que ahí supongo que tú eres el especialista. ¿Cómo se os ocurre hacer ouijas en directo y cubrirlas? No, eso era antes. Eso fue antes de Lleida. Fue antes de la COPE, sí. Una vez ya en la COPE ya no se podían hacer ouijas en directo porque va en contra de la filosofía, la cadena de la conferencia. En el estudio de grabación pues había una cruz, ¿no? Pues pusieron un crucifijo ahí en la sala de grabación, ¿verdad? No lo había, no recuerdo que lo hubiera. Pero bueno, el caso es que las ouijas imagino que fueron idea de Carlos Garde y supongo que fue idea suya. Parece ser que un día decidieron hacer una ouija en directo, en vivo, y como tuvo mucho éxito, eso creó una sección en la que en las noches de misterio la parte final era hacer una ouija en directo y además se recogían preguntas de Facebook y de los oyentes para la ouija. Preguntas que eran de todo tipo. Las había serias y las había absurdas. También había preguntas absurdas. La sección se llamaba Pregúntale a la ouija que el got respon. Pregúntale a la ouija que el vaso responde. Es decir, que yo tenía entonces un conocido que creía él que esa sección estaba guionizada, que era mentira, que era un truco, que lo del vaso era un truco. Entonces me habían llegado otros rumores que esto lo montan, esto lo hacen ahí, esto es un farol, ¿tú te crees que va a moverse el vaso ahí? Así que yo una vez les llamé en directo y en directo les dije, una noche que la noche del tema era la gran mentira, qué grandes mentiras os han contado en vuestra vida. Y aprovechando ese tema, yo les dije, oye, hablando de mentiras, lo de la sección de la ouija no estará montado, ¿verdad? Y me dijeron, ven y compruébalo. Y yo fui un día, un martes, y participé en la ouija y no encontré truco. De hecho, ese día, cuando yo estaba participando, pues sonó un extraño ruido. Y un extraño ruido que sonaba, digamos, hacia mi derecha, hacia atrás. Lo oyeron todos y no sabíamos identificar su naturaleza. Una de las preguntas que hacía Carlos Garde todas las semanas era, en determinado momento, decirle al espíritu, ¿puedes manifestarte de alguna forma que no sea a través de la ouija? El espíritu solía contestar sí.
son muy vacilones todos los espíritus. Pues hazlo. Y en ese momento sonó ese extraño ruido, que era como a mí me sonaba como una impresora funcionando. Entonces, después de la sesión hicieron una pausa para introducir una sección grabada, y mientras estaban haciendo la sección, pues en el estudio empezamos todos a buscar de dónde había podido salir ese ruido y no encontramos nada. Claro, como yo veía que ellos estaban igual de extrañados, yo pensaba, pues truco no hay. Luego me dijeron esos amigos, pero tú eres tonto, ¿no ves que si hablan contigo en privado, no están hablando en privado, están manteniendo ahí la coña? Y yo decía, bueno, joder, pero es que eso ya es muy retorcido, eso ya sería como creerse una teoría de conspiración de Luis Carlos Campos. Sería muy tipo guión de David Mamet, ¿no? Sí, digo yo, pero vete a saber, todo es posible. Igual, yo creo sinceramente que me la colaron. Creo que me la colaron porque es que hacía los trucos era el Adriancito, el que he dicho antes que era un delincuente, pero es muy buena persona, ¿eh? Es muy buena persona, pero es un delincuente. Y era el que manipulaba, creo, la mesa de efectos. Y yo creo que es el que montó alguna cosilla rara. Quizá no lo sabían ni los demás miembros del equipo. Quizá era una cosa entre él y Carlos Garde. Cuando te diga la señal, tú pones el ruidito este. Y yo me lo colé, me lo creí entero. Pero no fue la única vez que acudí al programa para hacer una ouija. Acudí una segunda vez. En esta ocasión estaban presentes también dos personajes que eran estrella de las noches de misterio también, que eran Dani y el Vigía. Dani y el Vigía eran oyentes habituales que llamaban y explicaban sus experiencias con espíritus. Los dos decían que desde pequeños habían notado presencias, habían tenido la capacidad de notar presencias y de notar espíritus, y los dos tenían pues esa aureola como de mediums. Habían contado muchas anécdotas que les habían pasado por espíritus. La audiencia estaba dividida respecto a ellos. Estaban los que pensaban que estaban locos o que eran unos mentirosos y unos troleros, y luego estaban los que pensaban que eran que eran auténticos, que realmente, incluso gente que a veces oyentes que a veces tenían problemas de ruidos en su casa, llamaban al programa y pedían que si podían ponerles en contacto con Dani para consultarle y tal, los problemas y tal. Y Dani iba muchas veces al programa, al estudio, para hacer la ouija en directo, para protegerlos. O sea, ya que vais a hacer esta locura, por lo menos estoy yo para vigilar que no venga ningún espíritu chungo, porque él hace como conoce el cotarro espiritual, hace cosas para proteger, hace rituales de protección y demás. Y bueno, el Vigía es más o menos lo mismo, ¿no? Los dos se hicieron amigos entre ellos también, y los dos se dedicaban a hacer excursiones a lugares mágicos y tal, y hacían psicofonías, y a veces las mandaban al programa. Bueno, pues una noche voy yo. Bueno, ¿qué impresión te dan ellos? ¿Crees que son reales o es un cuento? Me cuesta mucho creerles. Yo es que con ellos tenía buena relación, perfectamente. Son buena gente, son buenos chavales, pero claro, es que yo pienso, hostia, pero pensar que mienten es un poco, pero también es que francamente me pintaban un mundo muy, muy de película de Ghost, muy de los espíritus que están aquí. No sé qué pensar, si es que tienen, o si tiene alguna explicación lo que ellos viven. O sea, yo no me los creo. Tengo que decir la verdad, yo no me los creo. Y puede que me maten si me vean. Bueno, ellos saben que yo no me los creo, yo se lo he dicho. Hemos tenido nuestras pequeñas diferencias, a veces. Bueno, a veces también Dani ha estado a punto de meterme una hostia merecida. Pero aparte de eso, pues no. Bueno, pues que yo personalmente no les creo. No puedo creerles, no del todo al menos. Igual sí que notan algo, pero no es lo que ellos creen. O sea, no sé. No, es importante porque ten en cuenta que, claro, tú eres un testigo directo, el resto son oyentes. Tú estabas allí.
Sí. Claro, o sea, tú estabas físicamente, o sea, tú veías. O sea, la gente pues lo que hacía era escuchar el programa. Por eso te he preguntado, ¿tú qué opinabas? Nada más. Y bueno, entonces, ¿qué vas a decir? ¿Una noche qué? ¿Y? La noche que fui en la que estaban ellos y hicimos la ouija entre todos. Y yo que siempre, bueno, mi experiencia con la ouija la he contado en otras ocasiones. Pues perdón, es que estoy un poco confuso porque me llegan mensajes de Facebook. Yo tenía dos teorías dos posibilidades. La ouija funciona y realmente lo que sale ahí es algo no humano, algo, un espíritu, una entidad o lo que sea, o la ouija no funciona y es todo psicológico. Esta posibilidad me parecía más probable que la primera, pero la primera yo decidí no descartarla porque no hay que descartar nada en esta vida. Pero entonces decidí que tanto en un caso como en el otro, en los dos, la ouija no es tan peligrosa como se nos ha vendido. O sea, el poder de la ouija es psicológico. Si realmente salen espíritus, esos espíritus, ¿qué daño pueden hacerte? Son espíritus, son intangibles, no pueden tocarte, solo pueden decirte te voy a hacer esto y lo otro y tú sugestionarte, pero no pueden hacerte nada. Eso es lo que pensé y lo quise poner de manifiesto con una actitud retadora frente al espíritu. Y bueno, pues en YouTube está disponible el vídeo de la parte de lo que ocurrió en esa sesión. Sí. Y en esa sesión quise como hacer cosas que en principio serían suicidas. Y el objetivo era ver qué pasaba. Un poco, era también un poco... Sí. Ese vídeo es famosete, ¿eh? Ese vídeo... Sí. Aquí tiene un final sorpresa de que la chica que estaba allí casi se sale... No es que no pudo salir de la sala corriendo posiblemente porque tenía las manos ocupadas. Te diré una cosa, la chica, Ana Magallón, si lo del ornitorrinco en las ouijas era un montaje, ella no estaba compinchada, porque las veces que fui ahí vi claramente que ella estaba asustada y de hecho ella odiaba esa sección. Hubiera preferido 1000 veces que no existiera esa sección. Y de hecho se alegró un poco cuando la radio fue absorbida por la COPE y esa sección desapareció. Aunque luego no desapareció, contarme un pequeño truco para seguir haciéndola un tiempo. Sí, ahora te diré, ahora te explicaré, pero el caso es que en esa sesión pues yo hice cosas como, por ejemplo, en un momento dado le pregunto al presunto espíritu, a ver, si yo ahora mismo quito el dedo del vaso, ¿qué pasará? Dice, no, ¿qué pasará si quito el dedo del vaso? Me dice, y deletrea la palabra muerte. Y digo, ¿me vas a matar? Dice, sí. Pues no te creo. Voy a quitar el vaso, voy a quitar el dedo del vaso, voy a contar hasta 5 y cuando cuente 5 quitaré el dedo. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo quité. Y aquí estoy. Y más cosas que pasaron en esa sesión que están en el vídeo. Un momento en el que yo me puse ya a gritar y a decirle, ¿qué espíritu? ¿Qué? Casi deseaba que me contestara, ¿eh? Casi deseaba que la tabla se saltara o algo, que pasara algo, pero fue un poco una decepción que no pasara nada. Lo único que estuvieron a punto de saltar fueron... ¿Eh? ¿Qué? Querías que se manifestara ya sin la tabla. Sí. Lo único que se estuvo a punto de manifestar fue la cólera de Dani y Vigía, que si ves el vídeo están a punto de hostiarme directamente. Y de hecho yo recibí muchas críticas justificadas, la verdad, porque, bueno, o sea, yo ya estaba preparado para recibirlas, porque yo sabía que, pero yo quería poner en prueba una tesis, quería demostrar que realmente no hay poder en eso, que cuando le plantas cara al presunto ente, aunque realmente sea un ente, suponiendo que realmente haya algo ahí, ese ente no tiene ningún poder. Solamente amenaza, te dice, te voy a matar en agosto, y nada más. Y para que tengas miedo, pero no te puede hacer nada realmente. En fin, lo que te decía antes de que encontraron una forma, es que en el momento de ser absorbidos por la COPE,
no fue un cambio directo. O sea, estuvieron un tiempo emitiendo desde la antigua emisora. Y cuando terminaba la emisora, cuando terminaba el programa a las 6, el programa se emitía de 2 a 6, cuando terminaba el programa a las 6, hacían una especie de anexo solo para el online, porque lo que emitían por online durante el programa se emitía también por FM. Pero cuando terminaba el programa, emitían un anexo solo por el online, como el online era de ellos, lo habían hecho ellos, pues y en ese anexo, que le llamaban 5 minutos más, se desfasaban un poco más. Podíamos, incluso una vez les llamé y empecé la llamada diciendo ¡hijos de puta! No sé qué. Me dijeron, tranquilo, hombre, tranquilo, tampoco hace falta. Tampoco hace falta. ¿Qué hicieron para que te acordaras de su madre? No, era simplemente que como no se podía decir palabrotas en directo cuando estaban en el online porque estaba en la copia y tal, pues yo para desahogarme les llamo luego en el anexo y empiezo la llamada ya diciendo tacos, ¡me cago en la puta! ¡No sé qué! ¡Hostia, joder! Y bueno, y entonces también hicieron muchas veces la sección. Hasta que hicieron el cambio en la siguiente temporada a la nueva emisora que estaba en otra calle y en otro estudio, era ya un estudio de COPE y ahí ya las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron porque además el online iba a ser más vigilado y tal y cual. En fin. Decir también que esa temporada, cuando llegó el fin de temporada, Ana Magallón y Adriancito, el delincuente, se fueron. El del Adriancito creo que sigue haciendo otro programa. Ahora está en un programa de humor. No sé si lo hará desde alguna galería de alguna prisión, pero... y vinieron otros dos a sustituirlos la siguiente temporada. Fueron Iván Mairal, que es el que se encargó de la mesa, le llamaban el Nini, y estaba ahí para recibir todas las collejas y tal. Es un chaval muy dócil, aunque él quiere ir de malo, quiere ser delincuente como el otro, pero no le sale. Y él acaba siendo dócil, manejable y están ahí para cuando los locutores Carlos Garda y José Miguel Cruz están frustrados por algo, pues le meten una colleja. Está para eso. Y Meritxell Marín, que era la chica que sustituía a Ana Magallón. Y bueno, que esta no la acosaban tanto como la otra porque no se acababa de dejar. No, esta era más difícil. ¿Y cuánto tiempo estuvo? 3 años en la COPE. Sí. Y hubo un cambio también respecto a mí, creo que ya lo podemos contar. A partir de esa temporada, en esa temporada me iban a dar una sección de leer relatos en el programa. Pero a las pocas semanas de empezar la temporada me llamaron ellos y me dijeron que no podían darme esa sección y que no podría volver a llamar al programa. Porque en COPE Madrid, uno de los jefes, no sé exactamente qué cargo tenía, había recibido una carta de una tal Natalia, y esa carta mencionaba que yo en diversas emisoras y en diversos programas de radio, pues yo salía haciendo chistes de mal gusto, chistes machistas y chistes blasfemos. Comentaba una anécdota que conté una vez en algún programa de radio, en el No Sonoras creo que lo conté, y en el Sábanas también lo conté, y en otros programas, que era una anécdota de una cosa que hice en mi adolescencia, que es, en mi adolescencia, pues en mi habitación había un calendario que tenía una foto de una virgen. Y eso me provocaba cierta molestia a la hora de hacer cosas que suelen hacer los adolescentes, ¿me explico? Sí. Tener ahí una foto de la Virgen mirándote. En esa época, en mi anterior entrevista, no sé si recordarás que dije que tenía un lío mental tremendo porque era la época que yo conocía a los testigos de Jehová y tenía un lío mental tremendo. En esa casa de tu tía y tenía unos libritos muy monos de Jehová y tú empezaste a leerlos y la doctrina de los testigos de Jehová caló en ti, aunque no te convenció para unirte a su grupo. No, pero de todas formas yo estaba trasteando entre ellos y el cristianismo y las creencias y no tenía muy claro si elegir si realmente era pecado el sexo o qué.
En una ocasión. Una cosa aparte. El sexo no puede ser pecado porque sin el sexo no existiría la raza humana. No, claro, pero me refiero al erotismo. Al erotismo, a las guarrerías. ¿Me comprendes? Sí. Y un día me entró como la vena y dije, no, esto no es pecado. Masturbarse no es pecado. Y lo voy a demostrar. Me voy a coger y lo voy a hacer mirando a la foto de la Virgen directamente. Mirando a la foto de la Virgen. Y bueno, estuve un rato y al rato dije, no, bueno, estoy haciendo gilipollas. Y vale. Sí, porque no creo que la Virgen se manifestara, ¿verdad? Mejor que no. Mejor que, por fortuna no. Pero esta anécdota que la he contado varias veces en programas, nunca la conté en el programa del Ornitorrinco, por cierto, estaba recogida en esa carta. Esa carta fue mandada a ese director de la COPE y él dio la orden de que no me dejaran salir por antena nunca más. Algo me huele que ese tío de la COPE llevaba alzacuellos. No lo llevaba. Sé quién es y no lo llevaba. Pero no lo llevaba, pero seguro que iba a misa cada domingo. Y la Natalia esta, un personaje extraño, nunca he sabido quién era. El caso es que les dieron esa orden y... Igual que tienes un grupo de fans, sí, también debes tener tu grupo de enemigos. Y creo que con estas declaraciones que has hecho en directo más una vez, debes tener unos cuantos. Bueno, claro, no soy un billete de 50 euros, no le voy a costar a todo el mundo. Lo que pasa es que llegar a ese punto, pues uno flipa, porque de hecho, pues eso, me informaron de que ya no solamente no tendría sección, sino que ya no podría llamar en directo más. Y solamente podrían leerme algunos mensajes que pusiera en Facebook, pero ya no me los leerían con mi seudónimo, el seudónimo que yo llevo usando desde el Sábanas con Chinchetas, que es El Padrino. Y ya no podría ser El Padrino. Si me leían algún mensaje, me lo leían como David. Y bueno, pero de todas formas yo seguía oyendo el programa, escribía por Facebook, hablaba con ellos por interior y alguna vez les visitaba, hasta que en su última temporada la COPE les cambió las reglas y ya no podían admitir visitas de oyentes. O sea que tu relación con el Ornitorrinco acabó por culpa de una mujer despechada. Por lo visto sí. Por lo visto sí. Bueno, no acabó mi relación, acabó mi participación en abierto en el programa. O sea, claro, te jodía una sección. O sea, es decir, sí. Tu trabajo literario es bueno. Creo que hubieras aportado mucho contando historias. Sí, bueno, pues... en fin, no sé. Bueno, si quieres hacer una crítica a Natalia ahora, porque... Natalia, es que tengo sospechas de su identidad y creo que es una persona que tiene cierto trastorno mental. Lo mejor yo casi la perdonaría. Pero bueno... Es que pienso un poco que son ganas de escribir una carta para mandársela a un cargo de la COPE en Madrid. Ya el hecho de buscar la dirección del responsable. Es que yo sospecho que esta persona debía tener alguna amistad con ese hombre, porque si no, este hombre no de qué le iba a hacer caso. Yo es que cuando me lo dijeron ellos, me dijeron que las órdenes llegaban desde arriba, desde Madrid. Entonces, en determinado momento, yo quise ver si se podía hablar para solucionar un poco el tema. O sea, intenté hacerme con el teléfono de la COPE de Madrid y llamar ahí para ver si podía hablar con alguien responsable de esto, para ver si podía haber alguna forma de que yo pudiera disculpas o lo que fuera. Decir que ellos en todo momento, cuando les dijeron esto, cuando les llegó desde la noticia de que no podéis dejar que este chico, ellos dijeron, en nuestro programa siempre se ha portado bien. Cosa que no era cierta, ¿no? En su programa he dicho cosas, pero claro. No te boicotees a ti mismo. No, pues es la verdad. Ellos, claro, intentaron, pues, en la medida de lo que podían, pues, defenderme, pero claro, es su trabajo y donde hay patrón no manda marinero.
Y yo quise ver si podía por mi cuenta, de alguna forma, pues, no sé, pedir unas disculpas o algo y que me levantaran este veto. Llamé a Madrid y allí en Madrid me dijeron que no les sonaba de nada que se vetara a un oyente y que todo eso eran cosas que correspondían a la propia emisora de Cataluña. Se volvía a llamar a Cataluña y me pasaban de un sitio a otro y al final me explicaron los del programa que lo que pasaba es que era una carta personal que había recibido ese director en concreto, ese responsable. Entonces, una carta personal implica pues probablemente que esta Natalia le conozca a ese tipo de algo. Quizás sean amigos y quizá por eso, porque si no, ¿de qué le iba a hacer caso? Pues es una pena, porque podías haber aportado mucho al programa. Y lo bueno, hice a través de Facebook, pero bueno. Ya, a través de Facebook. Sí, bueno. ¿Y cómo es esta etapa final en la que tu colaboración es por medio del Facebook? Porque si no podías entrar en la antena ni podías entrar en el plató, aportabas poco realmente. Pues oyendo, hablando, escribiendo en Facebook mensajes. Yo fui, por ejemplo, el que les hizo llegar la historia hace cosa de un par de años así, que se extendió la historia de la muerte de Alberto Canosa. Que algunos discípulos de Canosa empezaron a decir que Canosa está, no ríais de Canosa, que está muy grave, que está en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Y decía, ¿pero qué dices? Y al siguiente uno sube un vídeo diciendo, Canosa, nunca te olvidaremos, ahí con imágenes de Alberto Canosa. Y digo, ¿pero qué ha pasado aquí? Y yo me lo creí y te juro que estuve incluso a punto de llorar, porque Canosa no es santo de mi devoción. Yo pienso que está chalado, pero joder, es un ser humano y hostia, da penilla. Hombre, tiene un gran grupo de seguidores. Sí. Y lo que pasa es que no sé si esto es verdad. Creo que les insultó. Les llamó mierda humana. No, a unos pocos. Y lo que pasa es que luego otros se pensaron que se refería a todos. Y hubo unos que se rebotaron. En fin, es que entre que uno no se explica bien y los otros están con la piel muy fina, que les dicen cualquier cosa y saltan, pues imagínate. O sea, que fuiste tú el que notificó la muerte de Canosa a la niña de Torren. No, simplemente, bueno, por charlar, chateé con Iván Mayral, el de las collejas, y le dije, oye, ¿tú sabes que se ha muerto Canosa? Y dice, no jodas que se ha muerto Canosa. Y dice, sí, lo van diciendo por ahí. Y él se lo explicó a su vez a los otros, y los otros dijeron, hostia, a ver si va a resultar que es verdad que Canosa sabía algo y la han pelado. Pero luego ellos se pusieron en contacto con él y hay un audio perteneciente a la sección de Miguel Celades donde sale Alberto Canosa hablando del bulo de su muerte. A día de hoy no tengo todavía muy claro qué fue lo que ocurrió ni quién se inventó el qué. Pero dicen la mala lengua que fue él, pero bueno. Sí, yo creo que en el fondo es probable eso. Que él quería probablemente quedar como un mártir porque ha muerto, porque lo han matado, y luego resucitar. Y que la gente dijera, ¡es Jesucristo! Pero como no le acabó de salir bien, al final dijo, va, lo dejamos en que ha sido una trola de algún idiota y ya está. Bueno, y después de ese episodio de la historia de la morfología, ¿qué pasó? Pues nada, el programa siguió. El programa tenía también otros obstáculos. Esto ha pasado a menudo en programas como Sábanas con Chinchetas, que lo he mencionado antes, o el No Sonoras, que hay un contacto, hay una cercanía con el oyente. El oyente, en Sábanas con Chinchetas, muchos oyentes pasaron a ser seccionistas del programa, seccionistas que lo hacían por amor al arte sin cobrar. Yo fui uno de ellos. Yo hice una sección en Sábanas con Chinchetas, una sección humorística en la que se llamaba Buscando la Luz, que salía yo haciendo de un predicador chalao ahí, haciendo como una parodia de los predicadores evangélicos. Y esa cercanía con el oyente, que parece algo tan... en principio es algo muy bonito. En aquella época Cruz decía, joder, me relaciono más con mi audiencia que con mis jefes.
pero tiene una parte, mm, una contradesventaja, que es que algunos acaban tomándose unas confianzas excesivas. Y hubo un grupo de oyentes que se enfadaron con el programa por una serie de cosas y les declararon la guerra y intentaron hacerles boicot. Ya había otro oyente hacía tiempo que también era una especie de troll que ponía mensajes así insultantes y tal, y decía que iba a hundir a Carlos Garde y tal, y a él se lo bloquearon, pero siempre volvía con otras identidades. Y luego pues estos otros oyentes pues se rebotaron y también fueron bloqueados. Y bueno, esta historia se cuenta mejor en un vídeo mío, que no sé si en el momento de que se publique este vídeo, ese otro vídeo mío ya habrá salido o no. Pero bueno, en ese vídeo cuento mejor la historia. Pero fue una cosa desagradable también. A pesar de todo eso, el programa seguía todas las noches y seguía siendo divertido para todos los miembros del equipo y seguía siendo apasionante porque se lo pasaban bomba. La última temporada recuperaron una gran parte de su frescura porque lo hicieron como una especie de mejor organización por ejemplo, los personajes del programa pues tenían su protagonismo, sobre todo al principio del programa, al empezar la noche, que es cuando hacían la sección de noticias, y las noticias eran interrumpidas por los personajes que las iban comentando. Si se leía una noticia de misterio, por ejemplo, salía el personaje del primo de Dani, que fue un personaje que creó Carlos Garde, inspirándose en Dani, en el oyente Dani, el que decía yo antes, pues imitando su voz y tal, imitando sus ruidos y sus gestos, sacó al primo de Dani, estoy aquí meditando para sacar los malos espíritus, ¿vale? Porque Dani tenía un énfasis al hablar. El vale, por cierto, fue debido a... en el programa montó una serie de salidas. Fueron a la Musara. ¿Sabes lo que es la Musara? Es un pueblo de estos que dicen que está así como encantado, que hay fenómenos paranormales y tal. Fueron a la Musara a grabar psicofonías, fueron a Can Busquets también, que es un sitio que dicen que está encantado. Y en una de estas salidas intentaron grabar psicofonías, y en esas psicofonías que emitieron en el programa sale Dan intentando hablar con los espíritus. No. Pero sale, por ejemplo, preguntándoles: ¿te molesta la moza? La moza se refiere si te molesta la guasa, porque es que había mucha guasa en esas salidas. Yo intenté ir a alguna, nunca pude, es una pena. Ese "te molesta la moza" se convirtió en la frase recurrente. Y el vale es una coletilla suya, que siempre dice vale, con un tono así casi como ofendido. ¡Vale! ¡Vale! Y en fin, pues esto. Bien, la cosa promete. Bueno, prometía. Y es una forma de hacer radio que hoy día se está perdiendo un poco todo esto. Se está perdiendo porque, pues no sé, por ejemplo, las radiofórmulas cada vez son más automáticas. Antes incluso las radiofórmulas eran más cálidas, no sé. Había una chica que hacía radiofórmulas allá por los 80, 90, que hay cortes de audio, he oído cortes de audio en iVoox y tal, que bueno, que se ponía a hacer reflexiones un poco tontas y un poco cursis, pero resultaba más ameno que oír al típico o sea, después de un rato de canciones sale uno y dice: hey tío, nuestra emisora es La Caña, no sé qué, tal y cual, y ahora vamos a oír esto de no sé quién. Y no acabas de conectar, no te sientes acompañado. La otra... Esa voz de disc jockey, ¿no? Esa voz de "pasa, tronco". Sí, eso. Claro, estos programas no los presentaban
no los presentaban así gente estereotipada, los presentaba gente que te daba la sensación de que era gente, de que te daba la sensación de que son gente como tú, gente accesible además, y de programas de estos cada vez van quedando menos. Y bueno, cuando terminó el programa terminó cuando habían renovado ya una nueva temporada para 2015-2016. Y parecía que iba a seguir, que todas las temporadas, cuando llegaba al final de temporada, había esa especie de miedo de, a ver, renovaremos, porque tenían esa situación extraña que he contado antes, de que no sabían si se iba a acabar la emisora o qué. Que estaba ahí, que se suponía que iba a ser 3 meses y estaba alargándose y siempre hacían lo mismo, también un poco cabritos ellos, de decirlo a último momento para mantener la intriga. Y hasta entonces siempre se había renovado. Y este 2015 pues se renovará, pues al final sí, y resulta que se acaba a media temporada, porque por fin el CAC ha resuelto el expediente, ha hecho la resolución y dicen que en diciembre, o sea, el 31 de diciembre, el último día del año, se acaba el programa. Porque se acaba la emisora, vaya. Y es jodido que acaben en ese momento porque es mitad de temporada y las parrillas están llenas ya hasta junio. Y si quieren buscar una nueva emisora, pues lo tienen difícil porque no tendrán mucho hueco. Así que desde entonces empezaron un trabajo para intentar encontrar nuevas emisoras donde emitir el programa, mientras intentaban seguir tirando con colaboraciones en otros programas de radio, de otras cosas, por ejemplo, de deportes y tal, aunque lo dejaron porque se acabaron hasta los huevos. Pero bueno, yo creo que, dado que hay una demanda fuerte de este programa, incluso se creó una petición en Chang para que volvieran. Y hubo muchas firmas. Yo creo que para septiembre de la próxima temporada estarán en otra emisora. Ojalá no me equivoque, ¿no? Me voy acá. Esperemos, será muy bueno. Sería muy bueno. O sea, que el final fue por sorpresa. ¿A que sí? Bueno, sí. Bueno, ellos siempre tuvieron claro que en cualquier momento podía pasar. De hecho, también llevaban bastante tiempo ya intentando ver si encontraban otra emisora. Pero es que esto no es tan fácil y menos hoy en día. Sí, lo sé. Bueno, y a raíz del fin... Es que, claro, que corten un programa a mitad de temporada es un palo para todo el equipo, porque a ver dónde vas a encontrar trabajo. Pero tú sacaste una iniciativa propia de que es importante. No, esa iniciativa es más antigua. En realidad no tiene nada que ver con el ornitorrinco. El programa de radio que yo hago en Boca Radio empezó, bueno, yo estuve cuando empecé el tratamiento psicológico, me derivaron a un hospital de día y de ese hospital de día me derivaron a un centro de día. Y en ese centro de día, en el año 2006 o así, montaron una actividad que era hacer un programa de radio con los usuarios del centro de día. Y nos reunimos unos cuantos y montamos y diseñamos un programa de radio que llamábamos La Puerta de Tannhauser, que era un pequeño magazine de 1 hora, modesto, que se emitía por las tardes. Empezó a emitirse en 2007 y ha estado emitiéndose todo este tiempo. Ahora estábamos haciendo un parón porque llevamos mucho tiempo, muchos de los que estaban al principio ya no están ahora. El programa ya no forma parte de las actividades de Trens porque nos fueron dando el alta del centro, así que el programa continuó como una actividad ya nuestra, de motu propio. Y bueno, supongo que volveremos en octubre o así. Yo escuché el homenaje que hiciste al ornitorrinco en ese programa y era buenísimo, o sea, era bueno. Es decir, digo, joder, si parece el programa del ornitorrinco. O sea, quiero decir, la calidad que sacaste de un programa de radio de radio pequeña era brutal.
Sí, es que hicieron como dos homenajes a la ley del ornitorrinco en realidad. Una tarde invité a Iván y Merichey, la chica, pues, y los entrevisté a ellos dos. Lo que pasa es que como el programa duraba 1 hora solo, muchos dijeron, no, se nos ha hecho muy corto. Y no hemos podido llamar, porque yo quería abrir líneas para que llamaran los oyentes y hablaran con ellos y tal. Entonces pensé en hacer algo con más horas y pensé, bueno, pero esta vez va a ser además con todos los del... La idea original era reunirlos a todos. Costó un poco porque José Miguel era un poco reacio, supongo porque quería ver el fútbol. Y, pero al final participó a través del Skype, no estuvo presente, pero a través del Skype. Y bueno, sí salió un programa bastante chulo. Una pregunta para aquellos que vean esto. ¿Dónde pueden escuchar esos dos programas que has mencionado? Que son buenísimos, por cierto. Ya lo digo yo. Bien. Que a mí me han gustado mucho, joder. O sea, me he hecho seguidores. ¿Dónde pueden escucharlos? En iVoox, principalmente. En iVoox. Está en iVoox. La entrevista con Merici y Iván está en el podcast La Puerta de Tannhäuser. Mientras que el otro, el especial de varias horas, está en un podcast aparte que lo llamé Revival Ornitorrinco. Entonces, en La Puerta de Tannhäuser, el último es la entrevista con Iván y Merici, y luego está Revival Ornitorrinco, que es el especial de 3 horas con ellos todos ahí desmadrados y con la participación de Dani por el teléfono y algunos oyentes más. Muy, muy bueno, muy bueno. Pues espero que Tannhäuser, o Tannhäuser, si lo pronunciamos con la pronunciación de la dídesis, se recicle. Bueno, tú quieres reciclarlo, ¿no? Tú quieres cambiar tu programa, por lo que me has comentado. No quieres que sea una copia. Tenemos que replantearnos un poco cuál va a ser la línea, porque es que el programa ha ido tirando a veces sin una línea clara, en parte por mi dejadez mía, porque a pesar de que seguía haciendo el programa, lo hacía a veces con cierta pereza. La pereza es un mal endémico mío que tengo. Y el programa pues era un poco caótico, que trataba temas muy diversos a veces, y a veces hacíamos temas buenos y al siguiente hacíamos un programa de mierda. Y bueno, que tenemos un poco que replantearnos qué línea queremos seguir. Y mejor un descansillo y tal, y ver las cosas con perspectiva y todo eso. Vale. ¿Y tú crees que, bueno, espero que en octubre, lo retomas en octubre, ¿no? Sí, en principio sí. Haya renovado el esquema. ¿Y tú crees que para finales de 2016 volverá el Ornitorrinco? ¿Tú crees que volverá? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. No puedo estar seguro, claro. Pero yo creo que, no sé si es un pálpito que tengo. Han vuelto otras veces. O sea, la nit del Ornitorrinco era la continuación de otro programa que se había acabado, que eran No Sonoras. Y volvieron. El programa ha sobrevivido a la emisora reducida, ha sobrevivido a los oyentes trolls que les acosaban, ha sobrevivido a la COPE, ha sobrevivido a Dani, a Miguel Celades, a Luis Carlos Campos, a Alberto Canosa muerto y resucitado. Con ellos no acaba nada. No puedo. Ya te he dicho que es un programa que se mantuvo en audiencia con todo en contra. Sí. Por eso te digo que tampoco me sorprendería que consiguiera volver en otra emisora, porque es bueno, joder. O sea, un programa que le reduces la audiencia, que le reduces la longitud de onda y se sigue manteniendo, es que es bueno. Vamos. Y lo que más me sorprende es que los directivos de la productora no se den cuenta. Sí, pero no es que no se den cuenta, es que, a ver, hay muchas cosas a tener en cuenta también. Muchas cosas como, yo qué sé,
no sé si lo... Sí que es cierto que sorprende un poco porque, oye, una de las ventajas que ha tenido el programa también es que ha esparcido el catalán por más allá de las fronteras de Cataluña, al otro charco del mundo. Hay oyentes sudamericanos que incluso han aprendido catalán gracias al programa. Por si había pocos argumentos para volver a resucitarlos en antena, pues este es uno más, pero bueno, no sé cómo piensan los productores y picatostes de la radio, no sé. A lo mejor yo suelo pensar que es cosa de que no quieren arriesgarse, que quieren ir a lo seguro y como ya saben las fórmulas que les funcionan, porque no hay crisis de creatividad en realidad. Hay gente que tiene mucha imaginación y mucho talento, pero lo que hay es miedo de arriesgar. Quise hay talento. Fíjate tú lo que traía Cabanillas al programa. Era brutal. Sí, Cabanillas era el escéptico muy odiado bueno, todos los seccionistas son amados y odiados a partes iguales. Y Cabanillas era el soplo de aire fresco final, porque su sección siempre era la última. Y era el soplo de aire fresco de un poco de poner los pies en el suelo aunque para mí no siempre era agradable oírle, porque yo soy un poco como Fox Mulder. I want to believe. Quiero creer. Lo que pasa es que yo tengo un obstáculo para creer, que es la realidad. Un obstáculo que parece no molestar a mucha gente. Y no queremos decir nombres, ¿verdad? No queremos, pero cada uno que piense el que quiera. Pues Cabanillas lo que hacía era ponerte los pies en los suelos y a veces a regañadientes tenías que reconocer que lo que él dice tiene sentido. Y no me extraña que haya tantos que se reboten por eso, porque es doloroso oír como muchas veces algo que te había ilusionado tiene una explicación mucho más sencilla y mucho más terrena. Pues muchas gracias, David. Una cosa, ¿quieres hacer algún alegato final con respecto al del ornitorrinco o Tanque Maisi? Pues que algunos de los mejores momentos de mi vida han tenido que ver con ellos. Porque cuando a veces les he visitado y tal, fíjate que tenía una vida tan cutre, pero es que son como una familia y te acaban dando esa sensación a ti también. Bueno, son entrañables, son gente entrañable. O sea, para mí es más que un programa de radio. Y para muchos de sus oyentes es mucho más que un programa de radio. Les dicen a veces, cuando les ven así tristes porque no está el programa, no te preocupes tanto, solo es un programa de radio. Pues no es solo un programa de radio, es mucho más. Hombre, sí, la calidad, o sea, sus contenidos eran muy buenos y de hecho espero que consigan otra emisora y sigan dando esa frescura, porque tiene una cosa, si ese programa hubiera sido estatal, se hubiera comido muchos programas clásicos que se hubiera... Es decir, realmente tú ves las audiencias de la Nintendo Ornitorrinco y luego ves las de Milenio 3 y si la Nintendo Ornitorrinco hubiera sido en castellano, yo creo que se hubiera comido la cuota de mercado de Iker Jiménez, porque era bueno, era buenísimo. O sea, aportaba cosas nuevas. O sea, para el formato de programa de radio, dices, joder. Y ya te digo, llegó a mí por una casualidad. Nunca mejor dicho. Es lo que te comenté, que como llegué yo a conocer ese programa. Y bueno, espero que en el nuevo programa no te censuren y consigas una sección propia. Bueno, pero de vez en cuando me llamarán la atención cuando me pase. Porque es que yo tengo el problema de que a veces no me doy cuenta de que me paso. Esto también es verdad. Que a veces puedo decir salvajadas y cosas que para mí me suenan normales. Pues como yo estoy acostumbrado porque tengo lecturas un poco pervertidas y demás, pero los demás no están acostumbrados. ¿Aún sigues teniendo iconografía religiosa en tu cuarto? No, salvo que me la haga yo, porque soy aficionado a la plastilina
a modelar figuras con plastilina y a veces, pues a lo mejor alguna vez he hecho algún Jesús o figuras no tan crísticas también. Pero no, bueno, ahora tengo una estatuilla de un santo que me regaló un amigo, un compañero del hospital de día hace años, y lo tengo ahí, pero no me supone ningún problema a la hora de... O sea... No se manifiesta, ¿no? No hace presencia. No, le apago la luz. ¿Qué santo es? ¿Sabes qué santo es? No lo recuerdo. No soy capaz de saber qué santo es. Pero bueno. Pues bueno, tenemos que concluir. Muchas gracias, David, por habernos contado la historia de la Nit del Ornitorrinc, de alguien de primera mano que la vivió y estuvo allí, que eso es muy importante. Lamento que en esa última temporada en la cual llevas a tener una sección propia por culpa de un despecho que ni siquiera reciente, porque fíjate tú, eso haría años, ¿no? ¿Cuántos años hacía lo de la Virgen? Pues eso. Pero la tira, ¿no? ¿10 años? ¿O sí, hacía tiempo. Eran cosas que había dicho en otros programas de radio antiguos y tal. Y bueno, a todos ustedes espero que esto les sirva, conozcan la Nit del Ornitorrinc. Les animo a que escuchen los programas que están en internet, en ebooks y en muchos canales. Y bueno, David, si quieres promocionar tu canal de YouTube o algún podcast más, por favor, ahora es el momento de decirlo. No, bueno, yo tengo un canal en iVoox que se llama El Templo, porque es que en internet he usado mucho el seudónimo de sacerdote. Es un seudónimo un poco medio irónico, medio en serio, medio en broma. Y mi canal de iVoox se llama El Templo, donde están mis podcasts. Varios podcasts está el de La Puerta de Tannhauser, está otro que no tiene nada que ver, que es de juegos de rol, que se llama Legends, que salen audios de partidas, yo y mis amigos haciendo partidas de rol. Y otro podcast que se llama Gente sin escrúpulo, que es audios absurdos y humorísticos. También hay otro podcast que no está en mi canal, que es el de Apocalipsia, que lo he dicho antes, que es de un canal de un amigo que me subió esos programas. Y nada más. Eso. Y bueno, que también colaboro en un programa que es un programa Guadiana, que aparece y desaparece, que se llama Club Secreto y se emite en Contrabanda FM los miércoles de 12 a 4 de la madrugada cuando se emite. Nos reunimos un grupo de señores y hablamos. ¿De qué? Pues es una buena pregunta. Aún no sé de qué hablamos, pero llevamos años hablando con la tontería. Pues muchas gracias, David. Animo, por favor, a todos a que escuchen los programas en los que participa este hombre, porque aporta mucho, créanme. A mí me ha sorprendido a veces el conocimiento que trae. Y espero que, tras escuchar este programa, busquen la Nit del Ornitorrinc y lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Muchas gracias. Chao.